Muy buenas a todos y bienvenidos mis queridos amantes de la lectura. Hoy estamos aquí para analizar una de las obras más importantes de la literatura colombiana, La Voraine. Pero antes que nada, junto a mí tengo a 4 personas amantes de la lectura que nos ayudarán en este fascinante análisis. Comencemos. Bueno, primeramente para aquellos que no estén familiarizados con la obra La Voraine, es una novela escrita por José Eustacio Rivera y publicada en 1924. ¿Podrías, por favor, Saray, darnos una pequeña descripción de la novela? Hola a todos, es un gusto para mí estar aquí. Me presento, soy Saray y respondiendo a tu pequeña pregunta, Natalie, claro, la novela siguiente cuenta la historia de Arturo Cova, un abogado y poeta colombiano, que se adentraba a la selva amazónica en este viaje junto a Alicia, los cuales se enfrentan a numerosos obstáculos y peligros, pero también se encuentran con personas que viven en la opresión y la explotación en condiciones inhumanas, extremas que llegaron a ser muy devastadoras en esos tiempos y más para aquellas personas. Hola queridos oyentes, soy César y para complementar la respuesta de mi compañera Saray, se encuentra en la cruda realidad de la explotación del caucho en la región amazónica del país. Durante la explotación del boom del cauchero, la novela muestra no solo les abusa contra la naturaleza y los trabajadores, sino también el impacto devastador que la explotación tuvo en el entorno natural. Bueno, pido gracias a mis compañeros que acaban de responder la pregunta. Sí, es dicho que La Voraine es conocida por su descripción detallada y realista de la selva amazónica. Ahora, ¿cómo creen que esta representación de la naturaleza influye en la novela? Hola queridos oyentes, me presento, mi nombre es Luis Fernando Luna y vengo a responder la respuesta de mi compañera. La selva amazónica se convierte en un personaje en sí misma en la novela. La descripción vivida y a veces aterradora de la naturaleza refleja el peligro y la inmensidad de la selva, creando una sensación de aislamiento y apresión para los personajes. Hola a todos, soy Pamela Argüello y vengo a complementar la respuesta de mi compañero anterior. La descripción detallada de la selva también sirve como una metáfora de la sociedad colombiana de la época. La vorágine de la selva refleja lo social y política en la que se encuentran los personajes atrapados en un ciclo de explotación y violencia. Muchas gracias compañeros por su gratificante respuesta. Ahora hablemos de los temas principales de la novela. ¿Cuáles creen que son los temas más importantes que aborda la novela La Voraine? Bueno, la pregunta que acabas de decir, la verdad es muy interesante, porque uno de los temas principales en La Voraine es la opresión y la injusticia social que se da a entender. La novela muestra la explotación de los trabajadores y los nativos en las plantaciones del caucho, lo que pone de manifiesto la desigualdad de ideas y abusos en la seriedad o sociedad de la época en la que se veía y notaba aquello en ese tiempo. Bueno, querida compañera, continuando con lo anterior, también se aborda el tema de la destrucción ambiental y el explotamiento de recursos naturales en la selva amazónica. Y en la falta de recursos ambientales tiene un impacto, un demasiado impacto, querida compañera, que desbasta, acaba nuestro querido entorno. ¿Cuál podría ser alguna de esas cosas que puede acabar? Por ejemplo, los árboles, el plástico, todo eso puede acabar el medio ambiente, queridos compañeros, por favor. Bueno, continuando con lo anterior, podemos destacar otro tema importante que es la lucha por la libertad y la resistencia. A lo largo de la novela podemos ver que los personajes luchan por su libertad y se resisten a la opresión, aunque a menudo se enfrentan a enormes dificultades. Bueno, para continuar con el tema, haremos una pregunta más para resaltar algo muy importante que viene siendo algo personal para estas personas que leyeron el libro. ¿Hay alguna escena o pasaje en particular que les haya impactado o que consideren significativo en la novela? Respondiendo a tu pregunta, personalmente en la escena que Arturo Cova se encuentra en la comunidad indígena y descubre las terribles condiciones en las que viven me impactó profundamente. Es un enfrentado a lo largo de toda la historia.
Dando mi opinión personal, a base de ello, a mí no me impresionó mucho la descripción de los paisajes naturales y la selva amazónica. Es evidente que José Eustacio Rivera tenía un profundo conocimiento y amor por la naturaleza y lo transmite de manera magistral en la novela. Bueno, ahora para profundizar más en el tema, iremos con unas preguntas que nos llevarán más adentro de este. ¿Quiénes son los personajes principales y cómo se evaluaron a lo largo de la trama? Los personajes principales de la historia son Arturo Cavas y Alicia. Arturo Cavas es un joven ingeniero y Alicia, su esposa, son los protagonistas de la historia. A lo largo de la trama se enfrentan a las dificultades de la explotación del caucho en la selva amazónica, lo que provoca una serie de eventos trágicos y desafiantes. Muchas gracias, compañero, por su satisfactoria respuesta. Ahora iremos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se presenta la selva amazónica en este tiempo y la diferencia que tiene con el actual? Bueno, en la vorágine nos representan una selva amazónica con un entorno salvaje y desafiante durante la fiebre del caucho, con la narrativa destacada en la exuberancia de la vegetación, pero también nos enseña los peligros y las dificultades que enfrentan los personajes debido a la explotación descontrolada. En nuestros tiempos, la selva amazónica enfrenta amenazas como la deforestación, la minería ilegal y otros impactos ambientales, que transforman de la selva a lo largo del tiempo, haciéndola perder la biodiversidad y preocuparse por los cambios climáticos que tenemos en estos tiempos. Gracias. Ahora continuando con la siguiente pregunta. ¿Cómo se aborda la obra en las cuestiones sociales y políticas en las que fue escrita? Respondiendo a tu pregunta, la vorágine aborda diversas cuestiones sociales y políticas relevantes en la época en la que fue escrita. La novela critica la explotación brutal de la selva amazónica durante la fiebre del caucho, evidenciando las condiciones inhumanas de trabajo y las consecuencias devastadoras para la población indígena y la naturaleza. En el contexto político, la obra refleja la desigualdad y la explotación económica que caracterizaban a la sociedad colombiana de la época. También aborda la lucha por el poder y los intereses económicos que subyacen en la explotación de los recursos naturales. Muchas gracias, compañera, por tu satisfactoria respuesta. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Aquellos que invadieron las zonas amazónicas, ¿cómo llegaron a enterarse sobre el caucho que se hallaba en estas zonas? José Aristóteles Rivales se refiere a los invasores de las zonas amazónicas como caucheros o extranjeros de caucho. Estos eran empresarios y trabajadores dedicados a la explotación del caucho en las regiones amazónicas. Los caucheros o extranjeros de caucho en la vorágine eran principalmente de nacionalidad colombiana. La novela de José Rivales abordaba la explotación del caucho en las regiones amazónicas de Colombia durante la fiebre del caucho a finales del siglo XIX y siglo XX. Los caucheros se enteraron de la existencia del caucho en las zonas amazónicas de Colombia a través de la exploración y aventura que previamente habían recogido la región. Además, el caucho de la Amazonía se intensificó cuando llegaron aquellos empresarios, comerciantes que buscaban aprovechar demandas crecientes del caucho que había en Europa y Colombia y otros países. En el mercado mundial, la noticia sobre la abundancia de estos recursos naturales se difundió a través de aquellos interesados en la explotación económica del caucho, ya que se encontraba en casi todas las zonas amazónicas de todo Colombia, así acabando también con aquellos pueblos indígenas que utilizaban también el caucho.